nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡La gloriosa vanguardia descansada de la patria! Ahí está ya. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ahora sí Listo, estamos listo. en la cuestión de... cae... Creo que estamos en la parte en la que cae el emperador francés, ¿no era? ¿Cómo era? ¿Era francés? ¿El Bueno, emperador? sí, Napoleón III es derrocado en 1871 cuando los franceses pierden la guerra contra Prusia y justamente se viene desarrollando la Segunda Revolución Industrial, por lo que los países germanos vienen tochos, ¿no? Tienen grandes ejércitos, tienen buena tecnología. Entonces Francia, justamente preparándose para esta posterior Para, guerra. un toque. Se te está tildando. A ver. Bien, contame de nuevo, a ver si no se tilda. Ok. Ay, déjame muevo los cables y toda la cosa esta que también se me estaba ya acabando la pila. Pero bueno, entonces volviendo al tema. Sí. Los franceses veían ya que se aproximaba una guerra en la década de los 70 contra los prusianos. Por eso todas las tropas que tenían en México, que no, bueno, era un ejército bastante numeroso, pero no el grueso de su ejército, lo regresaron, ¿no? Ellos violaron lo que se conoce como el Tratado de Miramar, en el que le prometen a los emperadores de México, Maximiliano y Carlota, la protección, tropas y demás para hasta que se consolidara el imperio, pero los mismos franceses pusieron una traba. Les impidieron a los emperadores que crean un ejército imperial mexicano para sostenerse en el poder, para que pudieran depender del ejército, ya que en estos Oh, tratados se establece que a cambio de darles de apoyo a los emperadores, ellos pagarían con dinero a los franceses. Entonces era básicamente endeudar a México para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, en el claro, 66, vos tenés entonces el Estado mexicano ujú, pagando por los ejércitos franceses, pero sin poder hacer su propio ejército. O estás obligado a exactamente. estar sumido a... Qué lindo. Entonces, curiosamente, como México estaba en bancarrota, no tenía dinero, Carlota, fue hija de Leopoldo I, el primer rey de Bélgica, pues los belgas siempre han tenido mucho dinero. Ella, de su propio dinero, daba para la caridad, intentó crear un conservatorio, fundaron escuelas, remodelaron la Alameda Central, que es un parque muy bonito aquí en el centro de la Ciudad de México. Qué Y buena vida. Maximiliano y Maximiliano también puso de su fortuna, ¿no? De los Habsburgo, pero no fue suficiente para modernizar México, ¿no? Además de que pues México seguía todavía endeudadísimo con todos los países y ellos dijeron, bueno, pues si no podemos usar de las arcas del Estado, tenemos que poner de nuestro dinero, ¿no? Y lo curioso es que Carlota es hermana de Leopoldo II, Leopoldo el que conquistó el Congo, ¿no? Entonces su hermano se pasó en África, mientras que ella era una emperatriz muchísimo más amable, porque ella, bueno, además de hablar los idiomas que estudió, que era el alemán para hablar con su esposo, el inglés para hablar con su prima, que era la reina Victoria, el español, aprendió, bueno, el francés, que es el idioma de los belgas, y también aprendió náhuatl, que es uno de los idiomas nativos de México. Entonces, ella, para conocer mejor a los mexicanos, sobre todo a los indígenas, aprendió uno de sus idiomas. De hecho, aquí hay un barrio, es un barrio muy pobre, es parte de lo que se le conoce como la ciudad perdida, que se conoce como Tepito. Y ahí hay una bebida típica de México que es el pulque, que es el agave raspado y fermentado. Y hay una leyenda negra en cuanto a esta bebida, porque es una bebida del pueblo, ¿no? Es una bebida popular.
Entonces, ella, una emperatriz, fue a Tepito, a una colonia peligrosa, una colonia pobre, a tomar pulque. Entonces, a pesar de ella ser la emperatriz de la nobleza, se acercó al pueblo mexicano para conocer sus canciones, su cultura, su tradición, ¿no? Saber a quiénes iba a gobernar, si tenía mucho interés en ello. Sin embargo, en 1866 este imperio ya se comenzaba a tambalear. Sin las tropas francesas, pues bueno, el gobierno corría peligro, ¿no? Entonces Carlota regresa a Europa y le pide ayuda al Papa, pero ya ahí ella se le comienza a ir la lucidez y comienza a enloquecer. Entonces, No, la mina esta era re piola, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer? ella creía, bueno, se cree que una señora partidaria de Benito Juárez la, la envenenó, la quería matar porque los emperadores no podían tener hijos. Ahí no sé muy bien qué pasó, creo que Carlota era infértil o algo así. Y de hecho, adoptaron o apadrinaron al nieto de Agustín de Iturbide. Apadrinaron al nieto del primer emperador. Nah, el chabón ese venía con toda la mística, era el elegido, ese tipo era, tipo como si cuando tomara el poder, ese tipo tenía que ser el número uno. Tiene la Entonces, sangre, tiene el segundo imperio mexicano, van a lograrlo. justamente lo hicieron con esa intención, para que continuara la línea sucesoria del primer emperador. Entonces, si el niño hubiera crecido y hubiera sido emperador, él sería coronado como Agustín III. Pero Y a pues, recuperar Texas. y, y recuperar todo el norte que nos quitaron los gringos, ¿no? Entonces Tranquilo, ella, ya bueno, vamos a recuperar. ojalá, Cuando unamos poco a poco, Latinoamérica. pues con todos los mexicanos y demás latinoamericanos que se van a vivir a Estados Unidos, se está recuperando, ¿eh? Es una forma horrible de recuperarlo, pero sí. Es Bueno, una sí, forma muy... ¿no? Ahí muy lenta, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, sí, ella fue a pedirle ayuda al Papa, pero como ella era liberal, al igual que su esposo, el Papa se negó. Dijo, yo quería que me ayudaran a recuperar los privilegios de la iglesia, los territorios para la iglesia, y se negaron, ¿no? Entonces el Papa les negó el apoyo. Y después va con Napoleón III a pedirle que igual le ayude, y él dijo, híjole, es que como son liberales, no, mejor no. Y Napoleón también no les dio ayuda, ¿no? Pero Y eran liberales piolas, eran los liberales copados. No era Milei, ¿vos sabés quién es Milei? Milei, ¿No te suena? no. Ah, bueno, qué suerte. Nada, un día te contaré por privado. Bueno, Ah, seguí contándome. ok. Entonces, pues sí, le digo que ahí Inglaterra no se metió, la reina Victoria dijo, a mí no me metan en su aventura mexicana extraña, y pues curiosamente no intervino, ¿no? Ella dijo, bueno, pues a mi prima que pierda la corona, pero yo no me meto, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Entonces, 67, Maximiliano se va a Querétaro y ahí es del último bastión de los conservadores. Entonces, por una traición de un coronel apellidado, me parece, o López, no, López, los liberales, el general Mariano Escobedo, logra romper el sitio, toman presos a los generales que eran Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tomás Mejía fue uno de los indígenas que apoyó este imperio y pues el mismo también cayó. Uno de los indígenas, o sea que este imperio no solo incluía a los indígenas perdonándoles las deudas, sino que les daban una representación política. Ajá, porque hubieron indígenas que a los liberales, pero también indígenas que apoyaban a los conservadores, indígenas republicanos e indígenas monárquicos. Mm. Ah, entonces no era que tuvieran un cargo, no era Entonces, un cargo, no era que el indígena este que mencionaste tuviera, uy, se está quedando, ahí está. No era que el indígena que mencionaste tuviera un cargo en el Estado, digamos, de sí, poder. sí, ¿O porque sí? él fue un militar destacado y Maximiliano lo reconoció como un igual, lo aceptó en el gabinete y él no era como de, ay, no, indígenas, no, él recibió a los indígenas y te digo, fue un emperador bastante, bueno, que buscaba la equidad, solo no llegó en un buen momento, ¿no? O sea, si hubieran quitado a los franceses, otro cuanto hubiera sido, y se dice que su error fue no haber nacido mexicano, ¿no?
Él, digo, después se consideraba mexicano, toda la cosa, pero pues no, ni modo, ¿no? El pueblo lo veía como un invasor. Y pues finalmente los tomaron presos, los enjuiciaron. Ay, sí, creo que se me cortó, Te ¿no? escucho, te escucho. Vos seguís, tenés la imagen pausada. Uy, Uy, ahora yo ni siquiera te escucho. Qué mala suerte. Justo vino. Ahí va, ahí va. Bien, pero no te escucho. A ver, espera. y parece que era junio, julio, bueno, no me acuerdo muy bien cuándo. Ahí, Ah, ahora recién te escucho. ¿escucha? Bien, bien, bien. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ah, ok, excelente. Entonces, bueno, el emperador no podía huir porque su familia, los Habsburgo, que sería cobarde, ¿no? Regresar a Europa sin dinero, sin de sucesión, sin poder gobernar, llegaría a ser un donante. Su esposa también le dijo, tú no abdiques, ¿no? Realmente nunca quiso ser emperador, ¿no? Dijo, bueno, era más un idealista, era un romántico, él le gustaba la poesía, las humanidades, le gustaba cazar mariposas, le gustaba más diseñar, etcétera. Y Carlota era la que quería gobernar. De hecho, ella ha sido la única y la primera mujer en gobernar México, porque mientras su esposo viajaba por el imperio para conocer los distintos estados, Carlota se quedaba y ella era regente. Ella gobernaba, dictaba leyes, mandaba hacer cosas y ha sido la única mujer que ha gobernado en México. Wow, de hecho Lamentablemente ha sido... tuvimos acá en ¿Mm? Latinoamérica una larga tradición de mujeres férreas que quieren manejar poder. Digo, acá tuvimos en una época poco previa Ahí va. Encarnación Escurra, que es la que pone el poder a Rosas, es Encarnación Escurra en gran medida, que es su pareja. Y esa pareja política tiene una Encarnación, maneja todo lo que es el ala de la sociedad popular restauradora. O sea, el ala de la fuerza, el ala de la violencia, digamos, que iba ¿cómo decirlo? Es muy difícil de explicarlo, pero la cuestión es que la parte fuerte de donde se basaba, la fuerza física del rosismo estaba dirigida o había sido en gran medida creada la fuerza popular, porque también se reclutaba del pueblo la gente de la fuerza rosista. Eh, por eso se llamaba Sociedad Popular Restauradora. Había sido organizada y dirigida por Encarnación Escurra. Y después cuando se muere, la hija sigue dirigiendo la Mazorca, que es esta misma sociedad. Sí, porque igual yo conocía sobre esta Eva Perón, que incluso llegó Sí, a también. ejercer. Bueno, y que esto es lo más gracioso porque cuando se hace la revolución de los restauradores, tipo cuando que la organiza Encarnación Escurra, que es en el siglo XIX, por eso poner 1875, por ahí, un poquito antes. Lo organiza una mina, en gran medida lo organiza esta mujer, y Rosas, ¿no? Pero esta mujer es muy importante para esto, si no, no se podía. Y en el año 45, el 17 de octubre, que es lo que sería la revolución justicialista, cuando encarcelan a Perón y es el pueblo el que sale a la calle a buscar y decir, che, liberen a Perón, la que organiza esto, entre otras personas, es Eva Perón. O sea, es la misma historia con diferentes personajes en gran medida. La mujer poniendo en el poder al tipo que, bueno, Las mujeres, las mujeres sí han sido parte importante del Estado, ¿no? Pero en México, pues no, te digo que Carlota ha sido ninguna mujer ha llegado a ser presidenta, ¿no? Y Emiliano y sus compañeros pues, son espera que justo te decías, Maximiliano y sus compañeros decías, son fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y Juárez ya logra regresar a la capital, ¿no? Entonces es la época conocida como la Segunda República o la República Restaurada, en la que Benito Juárez regresa al poder y aquí aparece en escena Porfirio Díaz, este general joven que apoyaba a Benito Juárez, él lo idolatraba bastante y él era muy buen estratega, entonces logra derrotar tanto a lo último del conservadurismo en Puebla y aquí ya el liberalismo reina, ¿no? Juárez lo que hace es establecer el sistema positivista.
todas estas ideas de Augusto Comte de Francia, las trae a México y se crea la Escuela Nacional Preparatoria gracias a un personaje conocido como Gabino Barreda. De hecho, así se llama una de las preparatorias de aquí de México. Y este sistema, ¿no?, de orden y progreso va a ser lo que dictamine el gobierno de Juárez. Y Juárez, que había gobernado desde 1858 hasta 1872, que se muere, pues son unos buenos años seguidos, ¿no? O sea, a pesar de estar el imperio, él era el presidente, aunque no ejercía el poder, pero él era el presidente. Técnicamente sí, pero la verdad que no. Exactamente, ¿no? Que los franceses tenían ocupadas la capital y todo. Entonces, Espera. Ahí está. en el poder, Se tildó, y decías. Porfirio Entonces, Díaz quería ser presidente. Ajá. Ok, bueno, ¿ya se escucha? ahora sí. Ah, Ahora sí. perfecto. Entonces, Porfirio Díaz dijo, bueno, yo quiero ser presidente, pero Benito Juárez dijo, no, pues yo me voy a reelegir, ¿no? Entonces dijo, bueno, me espero y, y así, ¿no? Pero Porfirio Díaz se desesperaba, quería llegar al poder sí o sí, y decidió hacer un plan, el plan de la Noria, para derrocar a Juárez, pero no lo logra. Juárez se reelige en 1871, pero en 1872 muere, ¿no? Muere creo que de angina de pecho o de una enfermedad parecida, y Qué pues ahí boludo. quedó Una Benito. enfermedad muy boluda. Exacto, no muy bonita, no tuvo tanta gloria, fue en su cama y morirse, ¿no? Y lo curioso, este es un dato pues bastante chistoso, a mí me hace gracia, Benito Juárez medía 1,37, era un hombre No, chaparrito. eh, mucho, pero es casi enanismo eso, ¿o no? Sí, 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 sí. Entonces, de hecho, en el Palacio Nacional, donde está su habitación, pues el señor para subirse a la cama necesitaba escaleras. Entonces, es ahí de las curiosidades de la historia de México. Entonces, bueno, muere él y deja en el poder a Sebastián Lerdo de Tejada. Ya para esto la iglesia estaba ya derrotadísima, se separa el Estado de la iglesia y estas leyes de reforma que de hecho el emperador Maximiliano había aceptado, él dijo, pues todo lo que hicieron los liberales lo ratificamos, ¿no? Entonces, que el Estado administrara la educación, los cementerios, el matrimonio civil, todo eso se quedó tanto en el imperio como en la República restaurada. Y Sebastián Lerdo de Tejada, al igual que otros liberales, después de quitarle sus bienes a la iglesia, lograron pues ya hacer que entraran a la economía, ¿no? De hecho, Juárez fue bastante anticlerical, él y muchos otros liberales decimonónicos, por lo que, por ejemplo, muchos conventos y demás templos los destruyeron, ¿no? O sea, con la intención de darle en la torre a la iglesia, dijeron, ah, pues aquí estaría bien una calle o un parque o lo que sea, y era Excusa para destruir romper. y quitarle poder a la iglesia, No se para que aceptaban el uno al lo otro. Era terrible. Ahí sí, bueno, lo malo de ahí es que se dañó el patrimonio novohispano, ¿no? O sea, todos estos edificios que tenían 500 años, 400 años, el haberlos destruido sí fue algo bárbaro, ¿no? Y Porfirio Díaz dijo, bueno, está otro presidente, dijo, me espero, pero cuando Sebastián Lerdo de Tejada se intenta reelegir, Porfirio Díaz dice, no, hasta aquí llegó, y con el plan de Tuxtepec ahora sí lo logra derrocar, ¿no? Entonces quita al presidente y Díaz se convierte en el nuevo presidente. Entonces aquí viene esta etapa que se conoce como el porfiriato o el porfirismo. Aquí ya México ya no va a ser invadido, después de que españoles, franceses, gringos y otra vez franceses nos estuvieron Ingleses. invadiendo, Ingleses y casi. ingleses con casi exactamente, ¿no? Ellos más a través de los bancos, de la deuda, y durante el porfiriato, curiosamente, sí hubo modernidad a México, sí llegó el progreso, pero gracias al orden. Entonces, Porfirio Porque Díaz, no había guerra civil, básicamente. Porque no había guerras. eh, por- Hace eh, cualquiera planeta. gobernando con puño de hierro, ¿no? Entonces, hubo estabilidad,
política, económica, dos, tres, ¿no? Y sí se alcanzó el tan anhelado progreso, pero a través del orden, un orden muy severo. Entonces quien se rebelaba, pues se topaba con el ejército, ¿no? Porfirio Díaz no permitió que le hicieran lo que él hizo, no quería que nadie lo derrocara con un ejército. Entonces establece el sistema de leva, empieza a reclutar a la población, establece los latifundios, y pues todas estas grandes extensiones de tierras quedan en manos de unos pocos, ¿no? Entonces los hacendados comienzan a explotar a los obreros, a los campesinos, les pagan salarios muy, muy, muy bajos, y se establece lo que se conoce como las tiendas de raya. En estas tiendas, el campesino, después de una jornada de 12 horas, 10 horas o más, porque no habían leyes laborales, eh, y Porfirio Díaz se encargó de eso. Básicamente fue como regresar al feudalismo. Fue un sistema en el que se ponía la población mexicana, sobre todo la población baja, al orden del capital imperialista. Entonces llegaban empresas francesas, empresas británicas, alemanas, y sobre todo las estadounidenses. Y Porfirio Díaz hacía que el mexicano trabajara por un salario muy bajo. Los extranjeros pues se ganaban un sueldo muchísimo mejor, y Díaz nunca abogó por el campesinado o por los obreros. Abogaba más Una, por una cosa. ¿En qué año empezó a gobernar Porfirio? desde 1876 ¿Del 73 hasta qué año más o menos? hasta 1911. Bien. ¿Vos sabías que en el mismo periodo, un poquito antes en realidad, tuvimos un gobernante, también del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, que desde el Estado exterminó primero a los indígenas de la Patagonia y después con todas las tierras del país empezó a repartírselas a sus amigos? Tipo que hoy en Argentina tenemos personas que tienen 10 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas, la misma familia que lo heredó de hace 200 años que tienen. Esa familia tiene, 200 millones, tiene 10 millones de hectáreas. En el país hay 266 millones de hectáreas. Bueno, hay familias que tienen 10 millones. Y son estas familias, digamos, lo que se considera la élite terrateniente, lo que se dice oligarquía, las que generalmente han financiado todos los golpes de Estado de la historia argentina. Eso explica la inestabilidad política argentina. En realidad se explica porque tenés estas familias y cuando a un gobierno les toca un poco los intereses, lo dan vuelta. Por lo que me estás contando pasó algo similar. Tanto en México como en Argentina encontramos que el gobierno, en el caso argentino, se la saca a la gente y le da tierras a estos tipos, a esta élite, y le da unas cantidades inmensas y concentra toda la tierra en muy pocas manos, siendo que Latinoamérica tiene las tierras más fértiles y más productivas. Por eso es como que te dieran, digamos, una gallina de huevos de oro, 1 millón de gallinas de huevos de oro, y todas a manos de 1000 familias, ponele, por darte un número. Y vos, allá, contame, allá en México, estas tierras que le dieron, los campesinos que las trabajaban, ¿por qué se las dieron a estos tipos? ¿Por qué no se las dan al que estaba laburando la tierra? ¿Por qué se las dan? Que aquí Porfirio Díaz lo que hace es establecer el capitalismo. Entonces México progresa, México avanza, le empieza a ir bien económicamente. De hecho aquí surge la clase media, porque antes o eras pobre o eras rico, no había de otra, ¿no? Pero esta clase media surge gracias a esa explotación. Díaz lo que hace es privatizar, es entregar los recursos naturales, por ejemplo, entrega concesiones de, de los ferrocarriles, del petróleo, de las minas, y la oligarquía mexicana igual es la que gobierna. O sea, no importaba quién era el presidente, igual hay familias que desde el virreinato, desde hace 400, 300 años, mantienen el poder económico, político, y Son ahí las son. familias las que tienen estas tierras. Ajá, entonces, por ejemplo, hoy en día en México hay como 130 millones de mexicanos, ¿no? De población, etcétera. Y unas cuantas familias, contadísimas, son como 10 familias, son las que controlan todo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si el gobernador y su familia, ¿no? Que es, por ejemplo, en el norte, la familia Krill, ha gobernado el estado durante
décadas y décadas y décadas. Y sin el permiso de la familia no se construye un centro comercial o no se abre tal negocio, entonces ellos son los que dictan. Y aquí Porfirio Díaz tiene un lema, cuando él lo derrocan, que para eso será en el segundo, cuando entremos al siglo XX, él dice, libre a ver si lo pueden controlar, ¿no? Entonces, Díaz ahí menciona que México básicamente es como un tigre que tiene que ser domado con fuerza bruta, ¿no? Con un puño de hierro, porque si no, no. Tú para gobernar México lo que necesitas es pactar con los caciques, porque el territorio es grande. Los países más grandes de América son pues Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, Canadá, son territorios muy grandes, ¿no? Y justamente por esas extensiones de tierra se crean oligarquía, una especie de demagogia, y pues gobiernan, a pesar de que hay un presidente, que es como el que tiene el representante del Estado, tienen un regionalismo muy, muy poderoso, ¿no? Ellos en sus Sí, localidades gobiernan. En algunas provincias tenés familias que quizás el poder hace décadas, pasa lo mismo, sí, sí. Que son como Sí, pequeños feudos, son como, pasa sí, un poco de sí, más. sí, Y efectivamente. allá, y vos, una cosa, yo lo que le doy mucha importancia a esto porque en Argentina vi que fue determinante para su historia. Vos tenés varios países como Ujú. Australia o Canadá o Estados Unidos que cuando reparten tierras, las reparten entre 10 millones de personas, ¿viste? De forma Ajá. normal, ¿viste? O de Sí, sí, forma sí. pensando en un desarrollo productivo. Bien. Tengo entendido que, bueno, en Argentina fue, digamos, dársela a los amigos del gobernante, venderlas, digamos, a que tengan plata, y los que tienen plata ya, obviamente, son tres gatos locos, porque éramos todos pobres los demás. Allá fue similar, por lo que me contás. Porfirio Díaz la vendió al mejor postor, se la dio a sus amigos, ¿cómo fue la onda? Sí, era no darla al pueblo. A él, Porfirio Díaz, nunca apoyó pequeña propiedad para campesinos. Eso es hasta el siglo XX. Justamente la O sea cuestión que de no, las tierras. no dio pequeñas propiedades a los campesinos que ya trabajaban sus tierras. Ujú. Aquí la cuestión es que los vuelve peones. Entonces, ellos tienen que trabajar para el hacendado. Es como una especie de señor feudal y pues recibe un sueldo bajísimo que no le alcanza para comprar comida en la tienda de raya, por lo que se tiene que endeudar. Y es pedir préstamos, y las deudas eran desde el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo, y tenían que trabajar desde ser menores de edad y jornadas desde 12 horas o más, ¿no? O sea, desde que sale el sol hasta que se oculta. Y tenían que pagar Entonces, al dueño de la tierra, que era dueño, porque el presidente les dijo, bueno, vos vas a ser el dueño. Tipo, o se las vendió a los que compraron al por mayor las tierras, ¿cómo fue la onda? ¿Eso lo tenés ah, claro? te pongo un ejemplo. Tú eres Sí. un empresario británico, para variar, o gringo, y quieres hacer negocio en México, ¿no? Entonces, una hacienda de Enequén para vender las cuerdas a los barcos, a los británicos, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz te dice, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Tú traes inversión, inviertes, claro que esa inversión se la quedan pues las clases altas mexicanas y sobre todo los extranjeros que vienen a invertir, y contratas a mexicanos, les pagas una miseria, y Porfirio Díaz te entrega ahí pues tus hectáreas, tus ranchos, tus haciendas, y pues obviamente lo tienes que también apoyar a él, ¿no? Entonces, para que Porfirio Díaz mantuviera el poder y nadie le diera un golpe de estado como él hizo, pues se aliaba con las esferas de poder en México y con los extranjeros. Entonces, por ejemplo, lo que hizo, a pesar de que mucha gente dice que fue buen presidente, hay otros que lo odian a más no poder, porque hay una etnia indígena que son los mayos en el norte del país, y ellos se le rebelaron a Porfirio Díaz. Lo que hizo él fue mandar al ejército, masacrarlos, y a los que sobrevivieron se los llevó en calidad de esclavos a Yucatán. Entonces, indígenas del norte de México, andas al sur, pues como que no habría por qué, ¿no? Porque resulta que ahí estaban las haciendas enequeneras. Y este enequén lo vendían a los comerciantes británicos, entonces fue explotar a más no poder a la población indígena. Y Claro, lo, convertidos en lo, esclavos rurales, semiesclavos.
Sí, 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 sí. Y de hecho, las huelgas que empezaron a estallar ya en el siglo XX, como la de Cananea y la de Río Blanco, fueron aplacadas por el ejército mexicano y por los marines de Estados Unidos. Entonces, aquí el gobierno protegía los intereses de los empresarios extranjeros. A los del pueblo les valía cacahuate. Entonces, curiosamente, a pesar de que Porfirio Díaz luchó en contra de los franceses para sacarlos del país, comenzó a francesar a México. Le gustaba mucho la cultura francesa. De hecho, él, al ser de Oaxaca, del sur de México, era muy moreno. Creo que no era indígena, pero sí tiene rasgos parecidos. Y él, para parecer más europeo, con polvos de arroz, se piel. Él vivió en el Catepec, entonces que un presidente viva en un castillo no es nada humilde ni austero. Él construyó muchas vías férreas y justamente habías comentado antes Espera, esa espera, espera. cuestión de crear esto. Se te está tildando. Me decías, sobre las vías férreas, ¿qué decías? Sí, sí, como habías mencionado, creó vías férreas, pero no para que se conectaran los pequeños pueblos, sino para conectar las zonas productivas, las zonas donde están los recursos económicos, la materia prima, con los puertos, con las carreteras, para sacarlas. Entonces, México sí gana dinero, sí empieza a irle bien, pero al vender la materia prima, claro, más barata, y la Y compra, tecnología. y compra productos hechos. Y compra los productos manufacturados. Vendías trigo y comprabas harina, básicamente. Ajá, ¿O no? ¿O me exactamente. equivoco? Sí, sí, sí. México no se empezó a industrializar, sí, pero la industria no era para producir productos manufacturados que México vendiera, sino que México vendía la materia prima y compraba ya el producto, ¿no? Igual, Después de triángulo. cercanía, ¿eh? No encuentro mucha diferencia con nuestra historia de esa época. Muy similar. Es parecida, exactamente. Entonces se crearon muchos kilómetros de vías férreas. eh, sí, te digo, se respiraban tiempos de progreso, pero también de rezago, ¿no? La población en general, el campesinado, estaba sometido por las élites. Las ciudades crecieron, se embellecieron y Porfirio Díaz quería justamente crear en las grandes ciudades, sobre todo en la capital, la idea de urbes europeas, ¿no? Entonces comenzó a construir el Palacio Legislativo, que cuando lo derrocan se trunco y es lo que hoy en día es el monumento de la Revolución. Construye el Palacio de Bellas Artes, que es de Hola. los... Bien. ¿sí? Me dijiste lo último. Uy, se quedó tildado. Ahí va. Vamos a Ahí ver se si te... vuelve a la normalidad. Ahí vamos a ver. ahí- Bien. Me decías el Palacio. Me quedé en legislativa, ¿viste? Que hizo la. Bien, seguí por ahí. Ah, sí, 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 sí. Crea el Palacio de Bellas Artes, sobre todo con arquitectura italiana, francesa, usando mármol y demás cosas. Entonces, la idea era dar una impresión de una ciudad más europea y, este, por ejemplo, trae esculturas. Bellas Artes es uno de los edificios más emblemáticos, a pesar de que era un gobierno federal. Hay un como centralismo disfrazado, ¿no? Porfirio Díaz pone en los estados, en los gobernadores, a los gobernadores son sus amigos, o sea, él les entrega muchísimos privilegios a cambio de lealtad, ¿no? De reconocimiento. Por eso Porfirio Díaz controlaba todo, el Senado, eso, a los gobernadores, todo, todo, todo. Y quien no se le cuadraba, bye, ¿no? De hecho, él tiene una frase que dice, mátenlos en caliente. O sea, nada de que vamos a, si hay una huelga de obreros, vamos a platicar con ellos. No, no, no. Era llegar y matarlos, ¿no? Llegar y acabar con cualquier foco amarillo o rojo de sublevación. Usa el ejército federal para reprimir y gobernar con puño de hierro y así se lo aventó durante 30 años. Entonces, él logró mantener una paz y una estabilidad en lo que se conoce como la paz porfirista o la pax porfiriana, cosa que México nunca había visto, ¿no? Porque México ha tenido guerras civiles, invasiones extranjeras, entonces
hasta este momento hay paz, verdadera paz duradera, y fue cuando pues México pudo avanzar en la economía, aunque el precio social fue bastante alto. Y de hecho, Y una ujú. pregunta más. Hizo algo por... dos cosas. ¿Sistema educativo mexicano se creó para esta época o todavía seguía siendo demasiado? Y la segunda pregunta que tengo es si Porfirio fomentó la inmigración europea. Ahora vos contame. Ah, ok, ok. Bueno, desde hace mucho tiempo el gobierno de México, sea de quien sea, ha procurado el blanqueamiento de la población y para ello, pues traer gente de Europa, ¿no? Italianos, alemanes. Hay mucho el caso de los menonitas, ¿no? De estos alemanes que vienen por montones y se instalan aquí en México, pero no se mezclan, ¿no? Como tienen otra religión, como tienen otra cultura, otra cosmovisión, no se mezclan con los mexicanos y se quedan ellos, por así decirlo, aislados, puros, ¿no? Entre comillas. Y Alemán. sí, alemanes, italianos, exactamente, ¿no? Y de hecho, ya en la época neoliberal en México, en la década de los noventas, que iban por ejemplo, al hospital, los operaban para que ya no pudieran tener hijos. Entonces hay un intento de etnicidio, o sea, muy Dios mío, silencioso. horrible. Sí, sí, sí. Y en cuanto a la otra pregunta de la educación, bueno, pues la educación era para quien podía pagarla, ¿no? No era educación popular, eso es más hasta la revolución. Y va apareciendo un personaje que, bueno, eso ya es más del siglo XX. Se llama José Vasconcelos, es considerado como una especie como el padre de la educación en México, y él comienza a buscar el libro de texto gratuito, que el positivismo entre a las escuelas bien y se fomente el progreso a través de la educación. De hecho, esto es muy importante. La UNAM, que es la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional de México, es creada en esta época. Porfirio Díaz crea esta universidad nacional, digo, la autonomía y el carácter que tiene hoy en día es posterior, pero Porfirio Díaz crea esta universidad, ¿no? Las sedes, las diversas facultades se encontraban en el centro histórico, en edificios viejos, y lo que es hoy en día el Campo Real, la ciudad universitaria, eso ya es del siglo XX, pero aquí ya crea la universidad. Entonces, él sí se interesaba en la educación, pero claro, te digo, o sea, quienes podían acceder a ella eran la gente pudiente, siempre velando por la clase media o la clase baja era la que se encargaba de mantener el engranaje. Bueno, y ahora, ahora estamos Entonces, por llegar a la parte de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿O falta? ¿Por dónde vamos? Ya. ¿Qué año sería? sí, pues el porfiriato es básicamente los 30 años en los que ves, y pues básicamente sería todo el porfiriato. Entonces, si gustas, en el siguiente video, cuando hablemos del siglo XX, es retomar lo último del porfiriato, que ya sería entrar al siglo XX, con la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Me parece genial. Che, fue un gusto traerte, Emilio, un gusto charlar con vos. Gracias a ti por invitarme. Haya sido claro, ahí cualquier duda, pregunta, Si tus alguien de dudas. los que se quedaron todavía, porque la mayoría se fue, pero no importa, si alguien de los que se quedaron tiene alguna duda, que la escriba. Eh, Ok. Acá Morita preguntó si hay o hubo centralismo mexicano. Creo que ya lo respondiste recién. Sí, sí, justamente en el primer video hablé de eso, sobre todo Santana es el máximo exponente del centralismo mexicano. Y bueno, si no hay mucho más que decir, te agradezco por estar y nos vemos en la Revolución Mexicana. Lo hacemos esta semana, ¿te parece? Si podemos hacerlo, si hay internet. Vale, vale, me parece bien. Un gusto estar contigo. Hasta la próxima, Emilio. Igualmente, un saludo, nos vemos.